Páncreas. Bien, vamos a continuar. Estamos con páncreas. Ya hemos ido viendo algo en la parte de lo que es la práctica. Sabemos que es una enfermedad metabólica, una enfermedad crónica, afectando sobre todo lo que es, en este caso, bueno, la diabetes mellitus, afectando lo que es el páncreas. Y el páncreas es un órgano endocrino y exócrino, eso tenemos que recordar. Dentro de lo que van a tener las diferentes células, van a tener células con funciones endocrinas, las alfa, las beta, sobre todo las cuales van a ser productores de insulina, y las otras que van a producir de igual forma lo que va a ser el jugo pancreático, que ayuda dentro de lo que es el proceso de la digestión para la absorción o la destrucción de esas macropartículas y micropartículas. Pero ya enfocándonos a la diabetes como tal, entonces diabetes mellitus, enfermedad metabólica, enfermedad crónica, en el cual el órgano diana o el órgano afectado, que es el páncreas, la hormona que va justamente a tener una alteración o una disfunción va a ser la insulina. Bien, dentro de la diabetes podemos hablar que entonces van a ser el grupo de trastornos metabólicos, comparten la misma característica dentro de lo que es la sangre con la glicemia, que va a ser la hiperglucemia. ¿Listo? Sea una resistencia, que es la diabetes tipo 1, o sea, perdón, la de tipo 1 que va a ser la insulino dependiente, o antes conocido de esta forma, y la de tipo 2 que era conocido como la insulino resistente. A pesar de eso, su afección era con la insulina, donde tal vez había defectos en la secreción o defectos en la acción, y como no tenía esa función, como consecuencia hiperglucemia. ¿Listo? Ese es igual, aunque tenga insulina, por la resistencia hay un aumento de la glucemia en sangre. Bien, eso es muy importante recordar. Antes de avanzar y ver cuáles son los tipos, primero recordemos que hay 4 diagnósticos, o vamos a tener justamente, aparte de la clínica, 4 laboratorios que nos pueden ayudar a confirmar nuestro diagnóstico. Espérenme un minuto, por favor. Confirmar el diagnóstico aparte de la clínica va a ser los laboratorios. Incluso puede haber casos en los cuales antes de la presentación clínica puede haber justamente ya una elevación de la glicemia en sangre. Así que por eso pueden solicitar estos 3. ¿Listo? La que está más enfocada con un alto porcentaje de, sobre todo de lo que va a ser la parte de probabilidad de diabetes, es la hemoglobina glucosilada. Tiene una especificidad de arriba del 95%, por lo cual se utiliza más. Pero de todas formas tienen la glicemia al azar, el cual significa que el paciente ha podido ingerir algún alimento dentro de lo que son las 4 o 6 horas, luego la glicemia en ayunas y por último la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si su paciente viene por primera vez, ¿se acuerdan el caso clínico que hemos hecho donde han simulado, por ejemplo, un escenario? Podrían haberle pedido una glicemia al azar, en el cual si el paciente hubiera comido tal vez hace unas 3 horas atrás, no importa, podríamos haberle solicitado. Si el valor estaría arriba de 200, confirmábamos el diagnóstico. Pero si el valor estaría por debajo de 200, 180, 170, 175, 190, lo que se tendría que hacer es inmediatamente decir que sea al día siguiente, ya que no nos ayuda o no nos sirve nada. Luego está el de ayunas, donde el valor es arriba de 126 miligramos sobre decilitro, el cual justamente más los síntomas podemos confirmar el diagnóstico. Y por último, el cual se solicita a una mujer embarazada, más que todo es la prueba de tolerancia a la glucosa. Se administra 75 gramos de glucosa en un vaso de agua y a las 2 horas vamos a ver que los valores de la glicemia van a estar arriba de 200. Si está arriba de 200, confirmamos el diagnóstico. Si está por debajo, no, tenemos que seguir investigando. Pero la hemoglobina glucosilada va a ser con alta especialidad. Es un poco más caro a diferencia de los otros exámenes, pero nos puede ayudar justamente a poder determinar. La clínica, si bien les ayuda en la orientación, hasta un 80% se necesita de los laboratorios para confirmar, en este caso, el diagnóstico de diabetes.
Y luego tenemos que ver que dentro de diabetes vamos a encontrar diferentes, dentro de su clasificación vamos a encontrar tres. La diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes gestacional. Pero hay una cuarta, la diabetes insípida. ¿Qué tiene que ver la diabetes insípida con esto? ¿Tiene algo de relación? ¿Cuál es la característica de las cuatro diabetes que hemos mencionado? Que las cuatro tienen poliuria y polidipsia. Las cuatro tienen la misma característica. Pero ¿cuál es la diferencia de la diabetes tipo 1 y tipo 2 con la diabetes gestacional y con la diabetes insípida? La gestacional es en el embarazo, solamente se va a dar en la mujer. Perfecto. ¿Y la insípida? No presenta una afectación con la insulina, es una afectación de la neurohipófisis con la vasopresina. Entonces, no es un problema, en sí no se debería considerar una diabetes, por la presentación clínica se lo menciona, pero no tiene ninguna afectación de la insulina. No hay hiperglicemia, eso tienen que recordar, ¿listo? En otras palabras, cuando hablamos de diabetes, solamente hay diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional. La de tipo 1, antes conocido como insulino dependiente, porque no había insulina. Lo que se ha podido descubrir no está muy bien formulado, así que no les voy a preguntar su patogenia o heterogenia, porque se menciona, se dan cuenta que todas las enfermedades que no sabemos cómo se desencadenan, cómo se desarrollan, lo único que decimos es autoinmunitario, porque lo que se observa es que se encuentran anticuerpos. Y en este caso se ha observado que por infecciones virales, o sea, asociado a infecciones virales, puede justamente llegar a tener la diabetes tipo 1. Estas infecciones virales eran anteriormente patologías muy comunes. ¿Cuáles eran las infecciones virales en la infancia más comunes en los años 90? El sarampión, muy bien, otro. Muy bien. Entonces, ese tipo de patologías provocaban, ya lo vamos a ver de dónde vamos a sacar esto. Pero eso es lo que dice. Entonces, una infección hace que se desencadene una respuesta autoinmunitaria y el sistema inmunológico reconoce a las células beta como extraños donde las destruye, lo cual hace que afecte su producción de insulina, sobre todo a menores de 20 años. ¿Listo? La diabetes tipo 2 tiene una resistencia periférica a la acción de la insulina en respuesta, o dice, uno sería resistencia a los receptores o incluso una secreción inadecuada. Significa que son hormonas mal formadas estructuralmente, los cuales, si aquí ven, fíjense cómo tienen una forma estructural para su receptor, al ser justamente un defecto en su forma, no actúa con el receptor y por eso no tiene su acción. Eso es lo que nos menciona. Son dos cosas que pasan en la diabetes tipo 2. O hay resistencia por los receptores con una capa por encima del receptor, o la forma de la presentación de la hormona no responde con el receptor. Y este se da en el adulto. ¿Listo? En el adulto. Muy bien, vamos a ir viendo poco a poco. Dentro de la función, el equilibrio, ¿cuál es la acción de la insulina? ¿Qué hace la insulina? ¿Qué es todo este resumen? Pero en palabras generales, ¿qué saben que hace la insulina? Muy bien, ya, a tres les he escuchado bien. Lo que haría es, a tres de ganas. Lo que hace es, en palabras sencillas, pero si quieren hacerlo con bioquímicos, ya, la insulina actúa a nivel de su receptor alfa, a nivel de la membrana celular, sino directamente. La insulina actúa con un receptor a nivel celular, permitiendo el paso de la glucosa para justamente hacer lo que es la parte de la formación de energía o la translocación, transportando de esta forma la glucosa hacia lo que es justamente la célula. Bien, veamos los dos tipos que hemos ido mencionando. Aquí está lo que dice el libro. Dentro de esto menciona que hay receptores. Todo ya habíamos mencionado en un inicio que tenemos receptores genéticos. Estos receptores o marcadores genéticos, los cuales están afectados en la diabetes tipo 1, son el HLA, DLA3 y DLA4. En el del tipo 2 solamente es el R4. ¿Listo? Es una afectación a nivel de lo que va a ser su receptor. ¿Qué es lo que pasa aquí o qué es lo que menciona? Dice que en la de tipo 1, lo que se cree, por eso dice, porque no sabemos, no se tiene una causa específica.
Cuando hablamos de que es hereditario, el paciente te va a decir, pero ¿a qué se debe? Una respuesta de decirle, no, es hereditario, no es una respuesta justificada e incluso muy bien elaborada. Si le decimos es hereditario es porque no sabemos. No le vamos a decir no sé. La respuesta que decimos es hereditario y el paciente se queda con eso, pero no podemos explicar cómo a nivel cromosómico puede esta patología llevarse de una población a otra o de una herencia a otra herencia. El paciente va a tener esa curiosidad. Actualmente los pacientes que ustedes van a tener, se les dice, hay un término que he estado escuchando últimamente, como pacientes digitales. Los pacientes digitales son esos que vienen con su diagnóstico, donde les dicen, he visto en internet o he leído en internet que tengo esto, y ustedes ya lo deben estar viendo, ya han debido escuchar en la consulta. Yo lo he visto en 2 oportunidades, donde me gusta cómo investigan, cómo justamente interactúan. Lo malo es que vienen con diagnóstico de cáncer, y no es todavía, ¿no? Entonces eso es lo de malo. Pero lo que tienen que entender es de que a medida que uno va adquiriendo información, puede justamente ya venir con esto. Y eso les había mostrado de un motivo de consulta, ¿recuerdan? No sé si recuerdan, donde les había mostrado que el paciente decía que tenía cáncer, o que incluso ha revisado, cree que tiene úlcera gástrica. ¿No les he mostrado? ¿Les he mostrado? Una vez, no. ¿De verdad? Lo voy a mandar al grupo entonces. Entonces lo voy a mandar. Pero, ¿qué pasaría si el paciente viene a la consulta, así como hemos simulado, consulta externa, y les dice, doctor, creo que tengo gastritis? Porque, ¿qué harían en este caso en su motivo de consulta? ¿Qué van a colocar? Sí, lo he puesto. Me acuerdo que les he puesto incluso dolor abdominal, hemos hablado, de ahí les he puesto en una imagen, en la presentación, el motivo de consulta. Es que por más que el paciente diga, niegue con eso exactamente, diga, creo que tengo gastritis, voy a tener que indagar y decir, pero ¿qué sientes? Esa es la forma como tendrían que actuar, pero la literatura es algo que confunde. El libro te dice colocar lo que el paciente te dice, pero lo que ustedes tienen que hacer es primero empezar a interactuar con el paciente, en primer lugar, ver justamente qué es lo que le preocupa para recién colocar su motivo de consulta y luego empezar a enfocarse en su enfermedad actual. Eso sí es muy importante. En este caso, lo que quiero que entiendan es que no saber, por eso dice, se cree que las infecciones virales desencadenan una respuesta inmunitaria, provocando justamente, ¿cuáles serían esas? Ahí está, sarampión, coxsackie, las paperas, son las más frecuentes que han desencadenado justamente esta respuesta inmunitaria. ¿Bien? ¿Qué más dice? Estas van a provocar pequeñas lesiones estructurales en los islotes de las venas, alterando de esta forma lo que es la formación de la insulina. Y miren, tiene una predisposición genética en el cual si el paciente tiene diabetes tipo 1, luego va a tener su herencia de diabetes tipo 1. En la de tipo 2, lo mismo, no sabemos. Idiopática, no sé cómo se llama exacta, pero dice, lo que se sabe es que hay factores asociados a que puedan producir la diabetes como una complicación. Estaba escuchando a uno de sus compañeros que cree que primero tiene diabetes y luego se complica con la obesidad. Es lo contrario. El paciente primero tiene la obesidad y se complica con la diabetes. Esa es la forma. O el síndrome metabólico. Primero va a tener síndrome metabólico y luego recién se complica con la diabetes. Doctor, la diabetes un sí o sí es hereditario y esa... La de tipo 2 también. La de tipo 2 también puede ser. Pero, por ejemplo, si nuestro paciente tiene una conducta completamente alimenticia, hereditario, sedentario, Tomás, ¿no crees que puede llegar a desarrollar una diabetes tipo 2? Depende mucho, no te olvides, si fuera sedentario, muchas de ustedes, mujeres por ejemplo, son sedentarias. ¿Cuántas hacen actividad física? ¿Vieron? 2, ¿de cuántas? Entonces, a pesar de eso no tienen diabetes. El hecho de la actividad física, o sea, el sedentarismo, solamente dice que llegan, descansan, no hay actividad física. Si a eso se asocia una malnutrición, sí, pero el hecho de que no tenga actividad, si su constitución es delgada, no va a generar. Porque no te olvides que en la diabetes tipo 2, venimos más acá, es esto. En la diabetes tipo 2,
el tejido adiposo, por eso es la obesidad, es lo que a nivel de los vasos, miren cómo provoca esa resistencia. Para que pase de aquí la insulina, la hormona al receptor, no puede. Entonces, esa es la complicación. Por eso con la dieta, con la reducción de lo que es los adipocitos, se puede controlar la diabetes. ¿Ven? Vamos a ver esa punto del tema. Pero no te olvides, o sea, lo que significa es lo que malnutrición con sedentarismo, falta de ejercicio, se vuelven factores de riesgo para diabetes, se vuelven factores de riesgo. ¿Listo? Muy bien, ahí está la obesidad y la predisposición genética. En ambos tienen la genética. ¿Listo? No es que la de tipo 1 solamente va a ser hereditaria, no, la de tipo 1 es hereditaria, sí, pero la de tipo 2 también es hereditaria, tiene predisposición genética. Por eso, en el guión que hemos hecho donde le decía, sé que mi abuelo tenía diabetes, pero no sé cuál. ¿Y cómo podríamos nosotros haberlo confirmado? Si su paciente tenía 19 años y es delgada, ¿qué diabetes era? Tipo 1. ¿Se dieron cuenta? Pero si su paciente era, aunque 19 años, pero obesa, grado 2, grado 3, tipo 2. Tipo 2. La de tipo, antes era como lo que les había mencionado, como lo que es el herpes. El herpes tipo 1, ¿dónde era? ¿Y la de tipo 2? ¿Cómo es? ¿Sí o no? ¿Tipo 1 dónde es? Oral. La de tipo 2, genital. Ahora ya no es así, pues, porque ustedes han hecho prácticas nuevas. Es lo mismo. La diabetes tipo 1, tipo 2 ya no es igual. ¿Por qué? Porque la obesidad ya se da en la infancia. En la pandemia ha habido muchos casos de niños de 15, 16 años que han aumentado con obesidad, con obesidad grado 2, grado 3, y ya hay con diabetes, hay diagnosticados. La cirugía bariátrica, que es para el adulto, ahora se está volviendo estética para pacientes jóvenes. Se está volviendo, y quién sabe, a la larga va justamente a llegar. Antes la especialidad del siglo XX o XXI era dermatología, ahora va a ser nutrición, porque todos quieren tener una dieta balanceada, un cuidado, entonces va a ser justamente una de las... Y aunque no crean, se ha vuelto, en cirugía está entrando el nutricionista, antes no entraban ni lo llamábamos, ahora vienen porque tienen que justamente acompañarnos dentro de lo que es la recuperación del paciente, ¿no? Bueno, dentro de lo que es los 3 mecanismos fisiopatológicos que se dan, ¿cuáles son? Destrucción de las células beta, tipo 1, resistencia a la insulina, tipo 2, disfunción de las células beta, donde hay una malformación estructural de la hormona, tipo 2. ¿Listo? Esas son las 2 que se van a dar. Dentro de la de tipo 2, por esa disfunción que hemos visto, incluso hay una clasificación, las famosas MUDI, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. No los voy a torturar, eso cuando lleguen al endocrino lo van a ver. Para mí que sepan que hay tipo 1, tipo 2 y tipo 1, tipo 2 gestacional es más que suficiente para el examen. ¿Listo? Los factores asociados, ahí está todos, desde lo que son defectos del páncreas, neoplasias, hemocromatosis, las endócrinas como la acromegalia que se relacionan. Por ejemplo, miren aquí, dice que patologías endócrinas pueden asociarse con diabetes. El síndrome de Cushing se entiende. ¿Qué pasa en el síndrome de Cushing? ¿Vale? ¿Y ahí qué provocaría este cortisol? ¿Qué provoca el exceso de cortisol? No. ¿Cómo es un paciente con síndrome de Cushing? Son obesos. El exceso de cortisol hace que haya una acumulación de las grasas a nivel de los vasos. Por eso son obesos estos pacientes. Y presentan incluso, o sea, hace que la grasa en la alimentación se vaya a almacenar más rápido. Eso es lo que hace, almacena la grasa más rápido. No lo gasta, ¿bien? Lo almacena. Luego tenemos otro. ¿Por qué el hipertiroidismo se asociaría con diabetes? ¿Cómo es un paciente hipertiroideo? ¿Verdad? Sí. Pero ¿y por qué? ¿Qué tendría que ver el hipertiroidismo con la diabetes? El exceso de energía. Muy bien, lo que va a hacer es que las concentraciones de glucosa sean bajas y no se olviden que a nivel endocrino, o sea, el cerebro,
cuando ve que algo está bajo, automáticamente libera más hormona para que pueda tener una mayor acción. Pero en este caso, la ingesta o a nivel sanguíneo, la glucosa está baja. Pero en este caso, doctor, podría ser parecido con lo que es la gestacional. Si descubierto un poco, no tan agravado, se puede... ¿Con la gestacional? Se puede sanar. La gestacional, expulsa el bebé. Sí, la gestacional desaparece con el embarazo. Y el hipotiroidismo, hay ese exceso de gas energético. También. La diabetes en sí es una patología que se puede controlar. El problema es que cuando no se controla la diabetes, se llega con la complicación de la hiperosmolar o la cetoacidosis diabética. Eso es una complicación. Cuando las concentraciones de la glucosa están arriba de 200 o 300. Y ahí tiene problemas neurológicos. Obviamente, el paciente diagnosticado con diabetes ya debería tener un control. Y se puede, a largo plazo va a ver que se puede controlar e incluso curar. Se habla de curar, aunque no crean, se está hablando ahora de curar la diabetes. Al decir que es una patología crónica, estamos hablando de que es un paciente que va a recibir tratamiento para toda la vida. ¿Cuáles son esas patologías que reciben tratamiento para toda la vida? La primera, ¿cuál es? Patología crónica a nivel mundial que afecta más de la hipertensión. Es la primera. La segunda, ¿cuál es? ¿Cuál? No, patología crónica. ¿Cuál? Otra patología crónica. El hipotiroidismo, otro. Está la diabetes. La diabetes está entre tercer y segundo lugar. El síndrome metabólico incluso está antes, pero por cómo llega la complicación se ha tomado eso después. Dentro de estos, la hipertensión, por ejemplo, no vas a tratar, o sea, no existe una cura, es un tratamiento es para toda la vida. Pero de la diabetes sí se habla de cura. La misma cirugía entra aquí. Aquí está la cirugía metabólica. Se habla de curar la diabetes, eso es lo gracioso. Pero la diabetes de tipo 2, obviamente. Porque la de tipo 2 es un paciente obeso. ¿Qué hace la cirugía bariátrica? Lo que hace es cortar al estómago, dependiendo si van a hacer un bypass o una manga gástrica, pero en otras palabras, se va a cortar un segmento, se hace una derivación, donde el paciente cuando ingiere un alimento, con una pequeña cantidad ya está saciado, o sea, ya no quiere más. Entonces, lo que luego ahí se hace es de comer mediante horas. Tiene una dieta balanceada, son 6 comidas al día, pero esas comidas son en raciones mínimas, son en poca cantidad. Y esto es muy difícil cuando tú cortes el estómago, es muy difícil que luego vuelva otra vez a dilatarse. Lo que sí se ha visto es con la manga gástrica. ¿Qué hacían con la manga? Lo que hacían era, el estómago es de esta forma y en la mitad se hacía como una torsión, pero crecía aquí arriba y crecía aquí abajo. No había control. Por eso no se maneja ya la manga mucho. Luego están los balones, se hemos escuchado los balones. Se colocaba un balón, se insuflaba, donde el paciente tenía esa sensación de plenitud, ya no quería más alimentos. Y luego está el nuez de la India. No, eso no funciona. ¿Han escuchado o no han escuchado? ¿Han escuchado? El nuez de la India ingieren, igual con el líquido se empieza a dilatar, pero se complica, provoca obstrucción a nivel de la Sí, el balón puede ser que sea, por ejemplo, si está muy arriba abajo, o sea, no es que tenga complicación con complicación, sino que no tiene tanto un efecto. Su eficacia está menos del 50, antes sí tenía bastante eficacia. Es que también tiene que estar en base a la conducta del paciente. Hay pacientes que no es ni siquiera un trastorno metabólico, es un trastorno mental, que están deprimidos, están comiendo su helado. Me ha ido mal el pato, están agarrando su helado y están comiendo. Entonces, ahí está de cómo se da. Y eso es lo que se tiene que tratar de ver. El balón no funciona, no tiene esa eficacia. Ahora ya se ha descartado su utilidad. Sí, pero no da de comer. Muy bien. Veamos la fisiopatología de la diabetes tipo 2 es esto, ¿no? La obesidad lo que va a hacer es justamente a nivel de los vasos sanguíneos, entonces ahí está el vaso sanguíneo, el depósito se interpone, haciendo de que la hormona no actúe a nivel de lo que es su receptor.
Y es esta forma la que se da. Primero, el páncreas está bien en el de tipo 2. Lo que pasa es la obesidad. El páncreas está tranquilo, está muy bien, produce la secreción de insulina normal. Pero ¿qué pasa? La glicemia está normal. Pero como hay un aumento de adipocitos, volvemos acá, ¿qué va a pasar con el páncreas? Por no tener esa acción, cree que la cantidad de insulina es mínima. Y lo que hace es una hiperproducción de insulina. Pero a pesar de eso, miren, llega y suceden dos cosas. O está normal, aumentando su concentración, o va a haber una intolerancia a la glucosa. ¿Listo? Y por último, es una célula, el cual es muy, muy sensible, es un órgano muy, muy sensible, donde, como se ha justamente dado lo que es la parte de una adaptación, esto empieza a disminuir. Luego, como ya no puede generar hormona, en este caso, disminuye la concentración y llegamos a la diabetes mellitus. Eso es lo que sucede en su fisiopatología. Son células muy sensibles, no son como las células musculares que se adaptan tranquilamente. El corazón también se adapta. Estas no se van a adaptar. ¿Bien? Perfecto. Vámonos a lo que serían las neoplasias endógenas. Ya después de esto nos vamos a ir a los insulinomas. Dentro de lo que es el insulinoma, es benigno, afecta a las células de leucocitos, sobre todo más frecuente a las células beta. Y lo que van a hacer es, como es un tumor, puede ser hiperproductor. Lo que va a provocar, ¿qué es? Un hiperinsulinismo, o sea, significa que la insulina va a estar aumentada, duplicada, triplicada. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cuál era la acción de la insulina? Metía lo que era la glucosa a la célula, en palabras generales, ¿verdad? ¿Cómo estaría el paciente si hay un hiperinsulinismo? La hipoglicemia, ¿no? ¿Cuál es la clínica de la hipoglicemia? Síntomas de confusión, estupor, pérdida de la conciencia. ¿Sabían, no? Que con cuántos gramos de glucosa puedes matar a una persona? Se puede. ¿Por qué? Por signos de hipoglucemia. Por eso se puede justamente hacer que el paciente pueda tener una alteración neurológica, incluso pueda llegar a morir. Las manifestaciones clínicas aparecen por debajo de 50 miligramos de silicio. ¿Listo? Muy bien. Después de esto nos vamos a otro órgano que va a ser la glándula suprarrenal. Vamos a hablar de las insuficiencias córtico-suprarrenales. Dentro de lo que vamos a poder observar pueden ser primarias, secundarias, agudas y crónicas solamente en la primaria. En la insuficiencia córtico-suprarrenal, entonces, vamos a mencionar lo siguiente. Dentro de lo que es la primaria o aguda primaria, hay varias circunstancias clínicas, como por ejemplo, algunas pueden justamente deberse a un exceso de tratamiento con corticoides. Estos corticoides exógenos van a ser retirados de forma rápida y brusca, los cuales pueden provocar manifestaciones de insuficiencia córtico-suprarrenales. Y otras serían las de infección. Las primeras, si al paciente le están dando corticoide, le puedes provocar síndrome de Cushing. Los retiras, puedes cambiar a enfermedad de Alzheimer, depende mucho de cómo justamente se le da. Hay otro donde se afecta con justamente una destrucción hemorrágica de la glándula suprarrenal. Ese es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. ¿Qué pasa en el síndrome de Waterhouse-Friderichsen? Predispone a una insuficiencia córtico-suprarrenal por una sepsis. Así que el paciente, ¿qué va a tener? Venimos acá. Aquí está. Miren cómo está el paciente. El paciente puede ser niño, puede ser adulto, pero llega de una infección, de una sepsis, de un foco infeccioso. ¿Listo? Lo que va a tener el paciente es dolor abdominal, torácico, tiene fiebre, tiene náuseas, vómitos, síntomas psiquiátricos, lesiones como de púrpura a nivel de la piel, ahí están las lesiones de púrpura, deshidratación y cianosis, pero a esto se llega mediante una infección. Eso no se olvide, la sepsis va a llegar a eso. Luego tenemos que otra de las insuficiencias córtico-suprarrenales crónica primaria, la enfermedad de Alzheimer, puede estar provocado por una adrenalitis autoinmunitaria, el SIDA, la tuberculosis y también la metástasis tumoral, ¿no? Dentro de esto puede tener dos presentaciones.
una con candidiasis y una que no tenga la candidiasis, ¿no? La cual va a llegar por infecciones como SIDA, tuberculosis que hemos ido mencionando. ¿Cuál es la manifestación clínica de la enfermedad de Addison? Fatiga fácil, debilidad, anorexia, náuseas, vómitos, pérdida de peso, la pigmentación de piel, diagnóstico diferencial con vitiligo y la hipotensión. Hipotensión. Dentro de la enfermedad de Addison, para, por ejemplo, la enfermedad del síndrome de Cushing, el cortisol está elevado o disminuido. Elevado. Para Addison está disminuido. Es fácil poder llegar al diagnóstico. Tratamiento, si el otro era un bloqueo o una disminución lenta de los corticoides, en este será administración de corticoides, porque está bajo. Entonces es un reemplazo, lo cual justamente se va a realizar. Muy bien, vámonos a lo que serían las neoplasias. Las neoplasias córticos suprarrenales son los adenomas funcionales y también están los adenomas no funcionales. Dentro de lo que es la médula, esto ya hemos visto, el feocromocitoma. Dentro de lo que es la médula suprarrenal, el feocromocitoma, existe la regla de los 10. Primero, para determinar si es un feocromocitoma, ¿qué laboratorio tienen que revisar? ¿Qué tienen que pedir? ¿Cómo estaría en manifestaciones el paciente? Hay taquicardia, ¿qué más hay? Hay hipertensión, taquicardia, disnea, sudoración, ¿qué más hay? Palpitaciones también hay. Y para que tenga todo eso, para el feocromocitoma médula suprarrenal, ¿cómo ustedes confirman el diagnóstico? ¿Cuáles son los encargados de actuar a nivel del corazón y hacer que aumente la frecuencia cardíaca? La adrenalina, las catecolaminas. Entonces, ¿qué van a pedir? Adrenalina, noradrenalina en laboratorio para ver las concentraciones. Si estas están elevadas, su diagnóstico o sospecha diagnóstica es como feocromocitoma. En la regla de los 10 dice algo, miren, 10% de los pacientes son suprarrenales, pero no están localizadas y se llaman paraganglionares. Solamente un 10%. El 90% van a ser suprarrenales. Un 10% son esporádicos y son a ambos lados, por lo general es en uno solo. Otro 10% muestra un comportamiento biológico maligno, producen una malignidad desde el 20 al 40% de los casos. Y esto no se olvide, si la liberación es de catecolaminas y hay hipertensión, pero hay taquicardia con hipertensión, eso sería dentro de la clínica. Pero hay casos donde un 10% de los pacientes no se asocian a hipertensión. Y eso es donde les hace dudar, ya que las hormonas son adrenalina. La adrenalina debería aumentar, pero dice que el 10% de las presentaciones no tienen hipertensión. Tengan eso en cuenta. No significa que no descarten que es un feocromocitoma. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo en la morfología? Bueno, ahí podemos ver que es pequeña, circunscrita, hemorrágica, de 1 gramo hasta 400 gramos, necróticos, quísticos. Ahí está la manifestación clínica del feocromocitoma. Temblor, cefalea, sudoración, taquicardia, hipertensión y palpitaciones. Esa es la presentación clínica del feocromocitoma. El diagnóstico, ¿cuál era? Catecolaminas, aumento de catecolaminas en sangre, en orina, incluso, y el tratamiento es quirúrgico. Pero antes de hacer el tratamiento, esto es una emergencia, esto va a llegar así a la emergencia. Lo que se debe hacer es restaurar los cuadros. Si tiene una hipertensión, ¿qué van a hacer? Si tiene taquicardia, ¿qué van a hacer? Hay que bloquear, ahí es donde se utilizan los betabloqueadores. Tienen que bloquear primero porque ningún anestesiólogo va a querer entrar con este paciente. Y si no se maneja a este paciente, ¿cuál sería una complicación de una hipertensión con taquicardia en un paciente de 65 años? ACV. ACV, el ACV hemorrágico, esa sería la complicación. Bien, entonces, por eso es una emergencia. Por más, obviamente, si tiene 65, alto factor de riesgo, pero si tuviera 40, no significa que no van a actuar, tienen que actuar porque también tiene un factor de riesgo, solamente que es menos probable. No está correcto, Sí, el infarto es por un ocluye,
ocluye lo que es un vaso sanguíneo y no recibe irrigación y es la necrosis, ahí se conoce como infarto. ¿No hay nada? No hay nada que con el ejercicio del corazón. No, con esto no. No. Para que puedan diferenciar dentro de lo que es la taquicardia y la hipertensión, se asocia más con ACV. El infarto que se puede generar también se da con la hipertensión y con la taquicardia, pero cuando el paciente tiene factor de riesgo con la arteriosclerosis, confirmado, diagnosticado o en evidencia. ¿Y qué pasaría? El corazón, al trabajar mucho, necesita oxigenarse. Entonces, cuando se ocluye el vaso, sigue trabajando y no recibe oxígeno, y ahí es donde empieza a ver la lesión, la necrosis. Y ahí es donde hablamos de infarto. Y la manifestación clínica es fácil. ¿Cuál es? Dolor precordial, nada más. El dolor precordial agudo, el cual no cede con nada, aunque pueden dar una mnemotecnia. ¿Cuál es? Hay una mnemotecnia para tratar el infarto. Se llama MONA. Morfina, 1, oxígeno, nitroglicerina, aspirina. Vamos, bien. Dentro de los síndromes de neoplasia endocrina múltiple, así como el tumor, no es metástasis por si acaso, pero así como hay un tumor en la hipófisis, también puede haber otro tumor que se esté desarrollando en otro órgano. Y esto se llama síndromes neoplásicos de endocrinos múltiples. Se dan en pacientes de edad más avanzada y, por su mismo nombre, múltiples endócrinos, son múltiples órganos afectados. ¿Bien? Son multifocales, pueden tener una fase asintomática de inicio, pero es agresivo y recidivo. La de tipo 1, hay la de tipo 1 y la de tipo 2. El síndrome de endocrino múltiple tipo 1 se caracteriza por las 3 P's: paratiroides, páncreas, pituitario o hipófisis. Esas son las 3 P's. Paratiroides con hiperparatiroidismo, perdón, páncreas con lo que es el insulinoma y pituitaria con el prolactinoma. Entonces, en la manifestación clínica, si fuera varón, ¿qué sería aquí? Manifestaciones. Ginecomastia, ya, pero ¿qué más? Producción de leche, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más? Galactorrea, a ver, ¿qué más? Infertilidad, ¿qué más? Impotencia, eso habría aquí. Si fuera páncreas, insulinoma, signos de hipoglicemia, ¿cuáles van a ser? Confusión mental, edad, y por último, hiperparatiroidismo. ¿Cuál sería el hiperparatiroidismo? Aumenta las concentraciones del calcio, pero los retira ¿de dónde? De los huesos. Entonces, ¿qué hay? Dolor, debilidad ósea, fracturas puede tener asociadas a fracturas y calcificaciones por ese aumento de calcio. Puede tener litiasis renal o incluso colecistitis o coleritiasis, perdón. Dentro de la del tipo 2, a diferencia del otro, aquí está la tiroides, en el otro estaba la paratiroides. Aquí está la tiroides, el feocromocitoma, los cuales justamente se van a asociar al MEN tipo 2. Listo, con eso terminamos. La glándula pineal no necesitamos ver, es cortito y es más para Muy bien, piel. Vamos a entrar a una de las estructuras, a un órgano que sí es muy importante, es el órgano más grande del cuerpo, y vamos a ver que tiene incluso diferentes funciones. Y actualmente, por cómo tenemos una modificación en nuestro medio, incluso se asocia con un factor de riesgo para las neoplasias a nivel de piel, como por ejemplo el melanoma y el cáncer de piel, que ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Bien? Dentro de la función, recuerden algo, su función es protectora. Obviamente tiene función endocrina, exócrina, también tiene función reguladora de la temperatura corporal, de relación como comunicación con el medio externo, órgano sensorial, evita la pérdida de agua y previene la entrada de microorganismos.
Tiene 3 capas: epidermis, dermis, hipodermis. Eso no se van a olvidar. Dentro de lo que es la epidermis va a tener otras capas: una capa córnea compuesta por queratinocitos maduros, una capa escamosa contiene queratinocitos activos, una capa basal donde van a estar los melanocitos. Eso es importante saber dónde está cada uno de ellos. En la dermis, ¿qué hay? En la dermis es donde se encuentra la parte de la vascularización, vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos. Y la hipodermis es la que está más profunda, se relaciona con estructuras óseas en algunas partes, con hueso, por ejemplo en ciertas regiones como los nudillos. Otro, por ejemplo, es que va a tener relación con músculos, ¿bien? Dentro de lo que son los planos del cuerpo. Y protege contra las lesiones. Aquí está toda la estructura. En las últimas ediciones, sobre todo en quemaduras, van a escuchar que hay la dermis superficial y hay una dermis profunda. Es algo que se tienen que actualizar. El libro te lo explica de forma general, pero recuerden que así como hay una epidermis, luego tienes una dermis superficial que sería aquí, donde va a haber más nervio. La dermis profunda que va a haber más vascularización, y eso es donde se toman las quemaduras. Las quemaduras se clasifican A, luego A, B y B. Así son las clasificaciones. A, B y B, no es C, por si acaso. Pero para que no se confundan, hay las de primer grado, segundo grado y tercer grado. Actualmente están manejando A, B y B. Y lo que están manejando es que en la de primer grado manejan primer grado y solamente epidermis. Segundo grado se divide en dos: segundo grado superficial, segundo grado profundo. Y luego está el de tercero que llega hasta hipodermis, ¿no? Eso es justamente lo que se pide. Bueno, eso ya lo van a ver. Lo que hay que ver aquí es que vamos a dividirlo en lesiones macroscópicas y en lesiones microscópicas. Dentro de la definición empezaremos. Lesiones macroscópicas. ¿Qué entienden por escoriación? Son los rasgaditos, están muy bien, son lesiones, no son superficiales en sí, pero llegan a afectar lo que es la epidermis. Son lesiones traumáticas, epidérmicas, son produciendo zonas lineales. ¿Listo? Ese es justamente, eso es una escoriación. El ejemplo son lo que se rasca, esos son justamente escoriaciones. ¿Cuándo van a utilizar esta denominación en su historia clínica? En traumatismos, en las poleas. Ahí se coloca, por ejemplo, si yo les digo que el paciente que está rascado, tiene 3 o 4 rasguños en esta parte, ¿cómo lo describen? Lesiones escoriativas, ¿en qué región? ¿Qué región? Si fuera aquí, ¿qué región? Ya, si fuera aquí. Temporal. Si fuera aquí. Cigomática. Si fuera aquí es maxilar. Y aquí, mandibular. Entonces, ahí es donde se utiliza. En los brazos, ahí tienen que... Los que utilizan más o vuelven a leer esta parte son los... ¿Cómo se llaman esos que van con sus lupas? Los forenses. Los médicos forenses son los que utilizan esto para describir toda la parte de las lesiones que tienen en piel. Luego tenemos otro, liquenificación. La liquenificación es piel gruesa y rugosa. Pacientes obesos, sobre todo, van a presentar con síndrome metabólico. Mácula, ¿qué es mácula? La mácula se describe como una lesión plana, circunscrita, pero que no son mayores de 5 milímetros. En otras palabras, menos de 5 milímetros. ¿Vieron? Las máculas tienen 5 milímetros, no superan. ¿Listo? Las placas son más de 5. Entonces, mácula, lesión plana. Placa, igual, lesión plana, pero mácula menos de 5, placa más de 5. Luego está la unicolisis, que es la separación de la uña, del lecho unguial. Luego está pápula, una lesión elevada. La pápula es una lesión elevada en forma de cúpula, pero que tampoco es arriba de 5 milímetros.
Luego en este caso de la pápula está el nódulo. El nódulo es más de 5 milímetros. La placa es una lesión sobrepuesta, lesión elevada, ahí está, sobrepuesta, pero mayor de 5 milímetros. Pústula es una lesión con contenido infeccioso, en este caso pus, por eso pústula. Vesícula, lesión menor a 5 milímetros con contenido líquido. ¿Listo? Ahí está la diferencia. La ampolla más de 5. El abón es una lesión elevada, como si fuera pápula. Es elevada, pero es pruriginosa. Eso normalmente está en las alergias, ¿no? Entonces, en las alergias. Vamos a ir viendo eso. Venimos a... Aquí está, ¿vieron? Mácula, aquí está. Los lunares son máculas. Esos lunares que ustedes tienen son máculas. Entonces, hay lunares pequeñitos que presentan, son justamente máculas, ¿bien? De color pardo por lo general. Placa. La placa es igual, lesión plana, pero es más de 5 milímetros. Eso es una placa. Hay lunares grandes, entonces son placas. Pápula, lesión. Aquí hay pápula y hay nódulo. ¿Cuál es la pápula? Estas pequeñitas lesiones elevadas con una cúpula. Y este es nódulo, miren, es más grande, es más de 1 centímetro, ¿no? Entonces, ahí está nódulo y pápula. Nódulo, otro nódulo, más de 5 milímetros, una lesión elevada. Vesícula. Ahora, ahí vamos a ver vesícula y pústula. Primero, es un niño. Miren dónde está la región de las lesiones. ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica simplemente mirando la imagen? Herpes, excelente, muy bien. Pero es niño. Desde la película Mi primer beso ya no hay besos en los niños. ¿Quién ha visto esa película? La que muere por reacción anafiláctica, ¿verdad? Y que provoca una picadura, una reacción anafiláctica. Se te cierra la glotis, todo. Por eso una muy buena película. Ya. ¿Cómo es? ¿De dónde viene la infección? ¿Ah? De los abuelitos, de ahí viene. Los abuelitos que normalmente van usando, ellos ya tienen la lesión, entonces se puede provocar. Esa es vesícula, pero no se dan cuenta que es de color blanco por la imagen ahora. ¿Sería vesícula o otro nombre? Porque la vesícula es transparente, es cristalina. Es cristalina las vesículas. Pero aquí está de color amarillo. ¿Qué sería? Pústula. Pústula. ¿Bien? La bulla son, o ampollas o bulla, son en las quemaduras. Son más grandes, contenido líquido mayor de 5 milímetros. ¿Listo? Ampolla o bulla. La pústula ya hemos hablado. La roncha o el abón. Por lo general se dice más roncha que abón. La roncha, lesión elevada, pruriginosa, entonces está sobre una base linfematosa y lo que provoca es escozor, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que hago. Y la escama son placas sobrepuestas, miren, ¿no? En zonas de fricción. Por lo general, el diagnóstico de esto es psoriasis. ¿Listo? Entonces, eso es la psoriasis. La liquenificación hemos dicho que era engrosamiento. Aquí está un paciente obeso, miren cómo presenta ese engrosamiento que se da a nivel de la región cervical, ¿no? Ese es justamente. Muy bien, la escoriación, ahí están los rascaditos que tiene. La onicolisis, separación de la uña del lecho unguial. Entonces, ahí está. Y las microscópicas van a ser hiperkeratosis, hiperplasia del estrato córneo, parakeratosis, paraqueratina en exceso, acantolisis, pérdida de conexión intracelular. Acantosis, hiperplasia del estrato espinoso, disqueratosis, queratinización anormal, esponquiosis, edema intercelular. Y por último, papilomatosis, sabemos que es la papilomatosis, hiperplasia de la dermis papilar, y el léntigo, que va a ser forma de proliferación de los melanocitos. Hasta ahí vamos a ver que en la piel, así como hay capas, lo vamos a dividir las lesiones, primero en lesiones de pigmentación, luego lesiones de la epidermis y luego lesiones de la dermis. En relación a la lesión de la pigmentación con afección de los melanocitos, ¿cómo se llama eso? Pecas. Ese es pecas o efélides. ¿Bien? Pecas o efélides, ahí está, efélides, pecas o efélides.
¿Cuál es la patología aquí? Hay un incremento de melanina en los melanocytos basales, representando una producción anormal o una hiperpigmentación de estos, ¿no? Eso es lo que habla. ¿Y esto qué se llama? Ese es el melasma. No, melasma. Ahora, algo que hay que ver aquí muy importante. Dígame, ¿cuál sería el diagnóstico? No es diagnóstico. Viene una paciente embarazada que presenta ese melasma que observan con su pareja. Pasa unas 2 semanas, desaparece el melasma en la mujer y aparece el melasma en el varón, después de 2 semanas. La pregunta es, ¿cómo? Ahora, si quieren, lo explico mejor. La mujer ya no tiene antojos, tampoco tiene pecas. El que tiene las manchas es el varón y el varón también tiene antojos. Pero la pregunta es, ¿cómo? Este es un secreto para los que van a tener hijos. Funciona. Para que no tengan las manchitas ni los antojos, hay algo que pueden hacer. ¿Han visto esos peluches que venden ahora? Esos de parte, ¿no viste? Es tipo una figurita para que la mujer embarazada le pueda abrazar. Ese es muy bueno. Es el reemplazo del marido. Cuando su mujer está, cuando mi mujer está embarazada, ya pasó con síndrome compartimental, con dolor, con manchitas, con antojos. He comprado ese peluche y ha desaparecido todo. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería la lógica de que tiene... Primero, ¿cuál es el problema del melasma? ¿Por qué se desencadena? ¿Qué pasa con las hormonas cuando una mujer está embarazada? ¿Hay un aumento de producción o hay una disminución? Perfecto. Pero si hay un aumento, un incremento, todo lo que está incrementado tiene que eliminarse. ¿Cuáles son las vías de eliminación? La orina, muy bien, las heces, el sudor, y ahí está la piel. La parte de las hormonas sale más incluso por las glándulas sudoríparas. Entonces, en las noches, por lo general, cuando duermen abrazados, las hormonas femeninas se pasan al sexo masculino. Por eso aparecen las manchas. Entonces, ya saben qué hacer. Para que no desaparezca de verdad. Yo lo he hecho mejor, me he ido a dormir un mes a otro lado. O sea, a otro cuarto, no a otra casa, por si acaso. Bueno, entonces el melasma es una zona de modo de máscara de hiperpigmentación facial. Se presenta dentro de lo que son sus lesiones, son máculas y placas, ¿no? Lo que hemos visto, máculas y placas bien definidas, mal definidas, como ronchas de color pardo, ¿no? Afecta a la epidermis, la dermis, a ambos incluso. ¿Y a qué se debe? Al embarazo, anticonceptivos orales, administración de lactorinas e incluso puede ser idiopáticas, pero lo que más se puede observar es hormonal y es justamente en el embarazo, es cuando más se va. Otro tipo de trastorno de la pigmentación, el léntigo. Esto es muy importante de verlo, que se observa sobre todo en pacientes ancianos, en ellos se va a observar. Veamos qué dice, es una hiperplasia localizada benigna de las melanocitos, con máculas o manchas de color marrón, afecta la mucosa e incluso la piel. No se oscurece con la exposición solar, pero aparece en cualquier edad. Aquí dice algo muy importante, que no es en nuestro medio. Sobre todo en la raza blanca, en ellos es más frecuente que aparezca en la infancia y en la lactancia. ¿Listo? En la raza blanca. En América, en España, en el lado de Europa, es más frecuente que sean los niños. Pero en nuestro medio, en América, en Sudamérica, más frecuente es en los ancianos, que han debido observar esas manchitas que tienen. Eso se llama entonces el léntigo. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Hay una hiperplasia melanocítica lineal con formación de nidos, ¿no? Y elongaciones y adelgazamientos de las crestas. Ahí está el léntigo. Por último, para acabar, vitiligo. El vitiligo es un trastorno donde se caracteriza por la pérdida parcial o total de la producción de melanina. ¿Qué cantante tenía esto? Michael Jackson.
que en sí se puede tratar. El problema es que la forma en esos años de poder tratar era acelerar el proceso, ya que no ha hecho de que más bien se restaure, sino ha acelerado su proceso cambiando su color de piel a el color blanco. Eu vi uma reportagem passando que há uma planta em Cerrado. Cerrado é uma floresta, assim, uma floresta muito diferente. Aí há uma planta que creio que é capaz de restaurar um ciclo de, portanto, trata o vitiligo. Estão em processo de fabricação. Mira, no había escuchado porque yo hasta donde sé no hay algo que puedan utilizar. Ahora, lo que se está queriendo hacer es la cirugía, el reemplazo de piel, sacar justamente eso estaban intentando, pero no se iba a poder. Ahora, si hay eso, sería bien. Sería algo bueno, pero aunque no crean, el vitiligo no se conoce en sí la parte de su lesión, cómo se desarrolla, solamente se sabe que va a afectar, que hay una destrucción que puede ser por cualquier agente, puede ser por tóxicos que pueden estar asociados incluso en el trabajo. Dentro de esto, fíjense algo que mencionan, todas las edades, razas son afectados, pero las lesiones son más notables en individuos de pigmentación oscura. En ellos es más grave. La pessoa lá mancha, aí na mulher que já se logrou a remover uma mancha de vestido. Ahora voy a buscar, me parece interesante. Muy bien, vamos a quedar aquí. Allí mismo ya va a ser para la siguiente. Vamos a la lista. Gracias, doctor. Listo.